La aventura, ese deseo ardiente de explorar lo desconocido, de ir a donde ningún hombre ha llegado antes, de ser el primero en alcanzar la cima o en cruzar un continente. Es el origen de las expediciones terrestres que han hecho famosas al Land Rover en todo el mundo y que han creado la familia de modelos Land Rover que conocemos en la actualidad. Grandes coches. Land Rover. El Land Rover se ha convertido en el pasaporte a la aventura para millones de entusiastas del campo a través. Gente que busca un 4x4 capaz de llevarles a territorios inexplorados. Se ha hecho popular entre quienes quieren un poco de lujo unido a la posibilidad de ir a cualquier parte. Ser capaz de aventurarse más allá de las carreteras señaladas y seguir su propio camino puede ser una experiencia muy estimulante. Los todoterrenos modernos han reavivado el espíritu de exploración. Pero pocos tienen la historia del Land Rover. El Land Rover cobró vida en 1948 con un solo propósito: proporcionar a Gran Bretaña un vehículo que pudiese competir con el Jeep. El Jeep había demostrado su valía en la Segunda Guerra Mundial y estaba a punto de lanzarse un nuevo modelo para el mercado civil. Pero al otro lado del Atlántico, en la Inglaterra de la posguerra, se estaba proyectando el diseño de otro 4x4 para el consumidor privado. Los hermanos Wilks, que dirigían la empresa automovilística Rover, estaban trabajando en una idea originada por la fascinación que sentía Maurice Wilks por su Jeep de campaña. A Maurice le encantaba su coche y el sólido vehículo le había resultado muy útil en su granja. Pero al final, siempre acababa averiándose y en el Reino Unido era imposible encontrar repuestos. La perspectiva de tener que vivir sin su Jeep le dio a Wilks una idea. ¿Por qué no fabricar el suyo propio? La guerra había devastado la empresa de automóviles Rover. Las materias primas estaban racionadas, pero si Wilks demostraba que podía exportar el nuevo vehículo y obtener divisas para la nación, conseguiría lo que necesitaba. Tom Burton fue uno de los responsables del diseño y fabricación del Land Rover original. Se concibió, diseñó y fabricó en un solo año. Los Wilks siguieron utilizando su Jeep, pero por poco tiempo. Tenían algo nuevo. En el nuevo vehículo hubo que sustituir el aluminio por acero porque no pudieron conseguir suficiente aluminio. El Land Rover tuvo un éxito enorme en el Salón del Automóvil de Ámsterdam de 1948. Pero los hermanos Wilks todavía tenían que convencer a los granjeros de que el Land Rover podía sustituir al caballo. What I want, says many a farmer, is something that can do everything the horse can do, plus a lot more, and at 3 times the speed. And here it is, the Land Rover. A tough, chunky, cheeky, versatile vehicle with an unlimited capacity for hard work. Y tenían razón. Existía una demanda para el Land Rover mucho mayor de la que podían cubrir. El enorme vehículo disponía de un eje entre ruedas de 2 metros de largo, con un motor de 4 cilindros y 52 caballos de potencia, y tracción en las 4 ruedas. Se convirtió en el mejor amigo del granjero y en el vehículo preferido de las Fuerzas Armadas de todo el mundo. Una
Una película promocional rodada por la empresa hace más de 50 años describe el Land Rover. There's something about the purposeful, functional Land Rover that makes an irresistible appeal to the young and the young in heart. How's she different from an ordinary car? Jump in and I'll show you. A medida que el Land Rover ganaba popularidad, otra dimensión se sumó a su demanda. Las posibilidades de conducción fuera de la carretera gracias a su tracción en las 4 ruedas. Las características del Land Rover atrajeron a una nueva clase de entusiastas del automóvil. Apartándose de su imagen agrícola y de percherón, los propietarios de todo el mundo empezaron a utilizar el vehículo con fines recreativos y exploratorios. Se afirma que el primer vehículo que vio un tercio de la población del mundo fue un Land Rover. La expedición Oxford y Cambridge fue una de las más famosas de sus muchas aventuras transcontinentales. Un viaje por tierra de 28.000 kilómetros entre Londres y Singapur. Los pilotos de la expedición, los primeros en conducir unos vehículos motorizados a través de esta ruta terrestre, fueron recibidos a su llegada por multitud de curiosos, con brindis de champán y cobertura de la prensa internacional. Pero no todo el mundo estaba satisfecho con el diseño original. Barbara Wilkes se quejó a su marido Morris de que el vehículo no resultaba cómodo para las mujeres. Ella quería más confort y menos bordes afilados que le habían destrozado muchos pares de medias. En abril de 1958, Rover lanzó un modelo completamente nuevo, la Serie 2, que incluía una larga lista de modificaciones. Una ventana trasera más grande para mejorar la visibilidad, faros y parachoques redondeados en las esquinas. Ventanas hechas de cristal antiarañazos y puertas con picaportes externos y seguros de cierre. Los cambios facilitaban la conducción del Land Rover sin sacrificar su durabilidad. Llegó una avalancha de pedidos de muchos países. Había Land Rovers explorando las selvas de África, sirviendo en el frente de batalla y desempeñando labores que muy pocos vehículos podían llevar a cabo. Clientes de todo el mundo encargaron coches blindados, ambulancias e incluso una versión de peso ligero diseñada para lanzar en paracaídas. And of course, everywhere the army goes, the Land Rover goes too. Here she goes, weighing well over a ton with trailer. And here she comes, safe and sound. Sin embargo, en Estados Unidos el Land Rover seguía siendo una curiosidad. Se habían importado unos cuantos a lo largo de los años, pero rara vez se veían. Y aunque en las carreteras estadounidenses se había introducido con éxito otros vehículos similares como el Scout o el Bronco, el Jeep seguía siendo el rey. Conducir campo a través se convirtió en un pasatiempo para las familias deseosas de escapar de los suburbios. Pero muy pocas lo hacían a bordo de un Land Rover. Existían demasiadas ofertas y además menos costosas. Otro problema eran las estrictas leyes de emisión de gases que exigían la fabricación de modelos especiales para poderlos exportar a Estados Unidos. Rover no podía permitirse esa inversión y abandonó el mercado estadounidense. Pero en Inglaterra el Land Rover era el vehículo preferido para conducir campo a través. La empresa desarrolló un modelo más civilizado de vehículo al comprobar cómo utilizaban en realidad los clientes el 4x4. Querían un vehículo que resultase cómodo tanto en la ciudad como en el campo. Spen King, un joven ingeniero, fue el encargado de dirigir el proyecto tras su éxito al desarrollar un innovador coche de turbina de gasolina.
Spen consideró al Ford Bronco y al Chevy Blazer sus principales competidores y decidió llevarse entre 10 y 15 Land Rovers a un safari de 2 días para compararlos con la competencia. Su equipo de diseño evaluó el rendimiento del Land Rover fuera de las carreteras y algunos de los defectos de los vehículos de la competencia. El equipo de diseño fabricó varios prototipos antes de decantarse por uno que se llamaría Range Rover. Se lanzó en 1970 y tenía un nuevo motor V8, potente pero ligero, con tracción permanente en las 4 ruedas. Cuando se introdujo, el nuevo Range Rover causó sensación en los círculos automovilísticos de toda Europa, como había ocurrido con el Land Rover 22 años antes. El Range Rover no se parecía a ningún otro 4x4. Su innovador diseño ganó numerosos premios. Incluso se llegó a exhibir en el Museo del Louvre de París como arte automovilístico. Para demostrar que estos vehículos más refinados podían mezclarse con sus compañeros de establo, se llevaron a cabo pruebas en algunas de las pistas campestres más duras del mundo. Cruzaron el Sáhara, atravesaron la selva panameña del Darién y recorrieron los peores terrenos desde Alaska a la punta de África. Todo ello para demostrar que los Range Rovers podían llegar a cualquier parte. Una de las expediciones más famosas fue el Camel Trophy. A este agotador acontecimiento se le llamaba las Olimpiadas de los Rallys Campo a Través. Cada año, varios equipos de aficionados se lanzaban a la conquista de terrenos abruptos en emplazamientos exóticos. Las selvas casi impenetrables, las colinas y los lechos de ríos rocosos, unidos al total agotamiento que aparejaba atravesar lugares remotos, ponían a prueba la destreza y la resistencia de cada individuo y las máquinas. En 1982, 8 equipos de 2 miembros procedentes de 4 países atravesaron Nueva Guinea. Cuando los caminos se transformaron en pistas de barro y después en ríos desbordantes, los equipos agradecieron la improvisada pero hábil asistencia de los nativos. Land Rover no tardó en explotar la mística aventurera de sus vehículos con una serie de emocionantes anuncios televisivos. La marca había conquistado los mercados de todo el mundo excepto uno, Estados Unidos. Los ejecutivos querían regresar a ese lucrativo mercado, pero las investigaciones previas revelaron que un vehículo deportivo todoterreno costoso no se vendería bien. Los estadounidenses no pagarían por el lujo cuando lo que querían era funcionalidad. Land Rover decidió que el estudio estaba equivocado y empezó a trabajar en una versión superlujosa del Range Rover. En 1987 la empresa ofreció a los compradores estadounidenses un exclusivo Range Rover cargado de extras nunca vistos en un 4x4. Asientos, cierres y elevalunas eléctricos, ventana en el techo, cuero, madera pulida y un equipo de sonido estéreo de primera categoría. La apuesta salió bien. El modelo se agotó. La empresa regresó al mercado estadounidense justo a tiempo para el boom de los todoterrenos. Y el Range Rover sobresalía entre todos ellos por ser el único modelo de lujo. Se organizó una expedición para demostrar que se trataba de algo más que una berlina familiar sobredimensionada.
En 1989, un convoy de 8 Range Rovers efectuó la primera travesía de 1.600 kilómetros de la cordillera continental estadounidense en vehículo a motor. Mientras el Range Rover se distribuía en todo el mundo, los ingenieros siguieron diseñando nuevas mejoras de alta tecnología. Fueron pioneros de muchas de las actuales tecnologías de incremento del control y la seguridad de la tracción en las 4 ruedas. Mecanismos sólidos para mantener el coche dentro de la trayectoria deseada. Al final de la década, Rover necesitaba un nuevo vehículo para competir con modelos japoneses sofisticados y fiables como el Toyota Land Cruiser. Querían un 4x4 que combinase las comodidades del Range Rover y la dureza del Land Rover primigenio. El resultado fue el Discovery, lanzado en el Salón del Automóvil de Frankfurt de 1989. Solo estaba disponible en una versión deportiva de 3 puertas e iba dirigido a un conductor más joven y menos conservador. Cuando llegó al mercado norteamericano, la revista Four Wheeler lo declaró todoterreno del año 1995. Pero continuando una poco afortunada tradición de la industria automovilística británica, tuvo problemas para consolidarse. Al igual que los modelos de Land Rover que lo habían precedido, el Discovery intervino en varias expediciones. A esas alturas el Camel Trophy era tan popular que todos los años solicitaban participar más de 1 millón de personas. Los conductores del Discovery se apuntaron para atravesar Siberia. Querían demostrar que se trataba de un genuino Land Rover, digno del legado iniciado por el primer Land Rover, que ahora se llamaba Defender. En los años 90 se produjo una gran expansión del mercado de todoterrenos. Aparecieron nuevos modelos de marcas como Hummer, Lexus e incluso Cadillac. Pero el Range Rover, el primer todoterreno de lujo, seguía siendo el vehículo preferido de los aficionados al campo. La empresa supo capitalizar esa imagen y empezó a promocionar el Land Rover como parte de un estilo de vida. Y los propietarios de esos vehículos que llegaban a cualquier parte no tardaron en querer ponerlos a prueba. Las academias de conducir Land Rover son las escuelas de conducción más exclusivas del mundo y proporcionan cursos intensivos para conducir en terrenos abruptos. El programa entrena a los propietarios para explorar algunos de los lugares más bellos de la Tierra. Pero primero, tienen que someter tanto su habilidad como sus vehículos a las más duras pruebas. En 1994, el Range Rover celebró su 25 cumpleaños con un nuevo modelo. Fabricado en una nueva planta de ensamblaje, se trataba del vehículo más avanzado técnicamente que habían diseñado. El nuevo Range Rover tuvo que competir con un número creciente de nuevos modelos de todoterreno de todo el mundo. Ya no bastaba con tener el legado histórico de su parte. Para distinguirse del resto de la oferta, Land Rover se concentró en mejorar la experiencia de la compra. Eliminaron las tiendas tradicionales y vistieron a los vendedores de manera informal.
Se crearon centros Land Rover. Parecían más pabellones de caza que garajes. Incluso se daba al comprador la oportunidad de someter su nuevo todoterreno a una verdadera prueba. Como los todoterrenos se habían convertido en el segmento de mayor auge de la industria del motor, Land Rover necesitaba dinero para desarrollar nuevos productos. Al mismo tiempo, BMW quería expandir su propia línea de coches. Se fijó en la variedad de marcas que poseía Rover, la empresa matriz de Land Rover como Triumph, Mini, MG y Land Rover, y en 1994 adquirió la empresa. En 1996, el Land Rover cumplió 50 años. Gracias al nuevo capital de BMW, celebró su aniversario lanzando la nueva generación de vehículos 4x4, un mini todoterreno llamado Freelander. Fue el primer Land Rover sin una estructura de chasis separado y el primero con motor montado transversalmente. Al principio se había diseñado solo para Europa, con más de 16 extras patentados como el control de descenso de cuestas, pero al final el Freelander se comercializó en todo el mundo. No estaba diseñado para competir ni reemplazar al Range Rover, al Discovery o al Defender, sino que iba dirigido a un público más joven y deportista. Mientras se desarrollaban y lanzaban nuevos productos, BMW estaba registrando graves pérdidas diarias por culpa de su adquisición del grupo Rover. Los accionistas se estaban poniendo nerviosos. Con la ayuda de Rover, BMW ya tenía su propio todoterreno, el X5. La presión se incrementaba. BMW estimó que la desastrosa compra del grupo Rover le había costado más de 3.600 millones de euros. Decidió recortar las pérdidas. Y un año después de la presentación del X5, vendió Rover a Ford. Land Rover estaba sufriendo una dura competencia de Mercedes y otras marcas. Ford enseguida anunció que tenía intención de apoyar por completo la marca Rover y a sus clientes, igual que había hecho con Jaguar. Amazing car. Oh my God, I love you. Thank you. Este tipo de fidelidad ha ayudado a Rover a sobrevivir en un mercado saturado. A los propietarios a veces se les premian acontecimientos especiales, como esta presentación del Discovery 2 en un refugio de Colorado. Aquí muchos propietarios pueden poner a prueba las facultades todoterreno de su vehículo. A menudo, por primera vez. Conducir a través de estos paisajes rocosos abre nuevos horizontes. Es fácil comprender el atractivo de estos vehículos. Hoy, Land Rover está mundialmente reconocido como pionero del mercado de los 4x4. Ha logrado aunar una imagen de lujo y utilidad, de refinamiento y dureza. Ha pasado del modelo utilitario de 1948 a convertirse en un auténtico icono automovilístico. Se estima que actualmente siguen en uso 3/4 de todos los Land Rover que se han fabricado. La energía y el pensamiento creativo de Rover apenas han cambiado en medio siglo, pero la tecnología sí lo ha hecho. Allí es donde está el futuro del Land Rover, además de en el corazón y en el alma de todo gran explorador que nunca deja que la ausencia de carretera interrumpa su búsqueda de nuevas aventuras.